Esta también parece que está respondida. ¿Está previsto actualizar los criterios del censo a DSM-5? Bueno, quizá a lo mejor puntualizo un poquito más, ¿no?, a raíz de esta cuestión, ¿no? La circular de 10 de septiembre de 2012 establece esos criterios, ahí es donde me había quedado, ¿no?, en la pregunta anterior. Evidentemente queda claro que no, es decir, voy a ser un poquito pesado, ¿no?, con esta historia. No estamos haciendo juicio clínico, por lo tanto, las clasificaciones diagnósticas tipo DSM-5, tipo CIE-10, etcétera, no son un criterio válido para los orientadores, para los profesionales de la orientación. Es decir, en el momento que nosotros no estamos haciendo juicios clínicos, no estamos partiendo de esas clasificaciones para establecer ningún diagnóstico, porque nosotros no estamos haciendo diagnóstico. Es decir, nosotros estamos haciendo evaluación psicopedagógica y estamos haciendo determinación de necesidades educativas, específicas de apoyo educativo o especiales, ¿de acuerdo? ¿En base a qué? En base a los criterios que define la circular. Una pequeña aclaración. Sí que es cierto que la circular se basa en algunas clasificaciones, y todos los que estamos aquí, que podemos conocer, está basada como tal. También se vio necesario, y un poco, como decía Manolo, por desmenuzar un poco las tripas del protocolo y la toma de decisiones del protocolo, en ningún momento se planteó la modificación de la circular. Era una circular que tenía una vigencia de hace poco tiempo, parecía que era algo que ya se estaba empezando a consensuar en las categorías del censo, en el lenguaje común del profesorado, de los orientadores. Entonces, verdaderamente, no, y al no estar sujeta a esos diagnósticos, se ha huido de la actualización de la circular con respecto a esos criterios, porque no eran el objetivo, ¿no? Entonces, si la pregunta va dirigida a que si realmente, ¿por qué no se actualiza la circular en base a lo que dicen las clasificaciones diagnósticas? Pues porque verdaderamente la circular sigue estableciendo las categorías, los criterios, de alguna u otra manera, siguen siendo válidos y porque las instrucciones no venían a modificar la circular en ese sentido, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo creo que esto ya queda totalmente cerrado con una cuestión que quizás no se conozca, porque todavía no está, no lo habéis podido ver, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco cierra y respalda todo el trabajo que vamos a ir haciendo a partir de ahora, pues los orientadores, los profesionales de orientación. Cuando se incluyan los nuevos modelos de gestión de la orientación, de informe psicopedagógico y de dictamen, esta cuestión que yo os acabo de decir no va a quedar solamente dicha en las instrucciones y no va a quedar solamente en la mente del orientador, sino que en el modelo de informe y en el modelo de dictamen, en el apartado donde se hace determinación de necesidades, va a haber un apartado, un párrafo que va a venir ya escrito directamente en el modelo de Séneca, ¿de acuerdo?, donde va a decir lo siguiente: esta determinación de, en el caso que sea NE, ¿no?, esta determinación de NE o NEAE no debe entenderse como un diagnóstico o juicio clínico por parte del orientador o orientadora, sino como la identificación de aquellas necesidades que requieren atención específica. Además, aparecerá algo más que hace referencia a que esas necesidades vendrán establecidas según los criterios establecidos por la circular de 10 de septiembre de 2012, modificada por las instrucciones de 22 de junio de 2015, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya tenéis un respaldo escrito incluso en el documento que va a tener el alumno, en el documento que en su momento podrá recibir la familia, donde dice exactamente: no estamos haciendo juicio clínico, no estamos haciendo diagnóstico, estamos determinando necesidades en base a unos criterios que la Junta ha establecido de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Se tiene previsto que los tutores y tutoras puedan acceder en Séneca al informe de evaluación psicopedagógica del alumno? Respuesta importante, además, y sobre todo dedicada a la parte del público que aplaudió cuando dijo mi compañera Carmen que los informes no tenían que ser impresos, ¿no?, que ya el formato papel ya no era válido, ¿no? El entorno protegido, como ha dicho Carmen, es Séneca y informes y dictámenes van a estar ahí. Evidentemente, esta cuestión exige que los primeros destinatarios, además del alumnado,
de esta información tengan habilitación para verlo. Somos conscientes de que eso a día de hoy no es así, ¿de acuerdo? Y que hasta ahora el módulo de gestión de la orientación no permitía ver directamente a los tutores el informe psicopedagógico. Esa cuestión va a modificarse y en el momento en el que empiece el módulo de gestión a funcionar, por decirlo de alguna manera, con los nuevos modelos de informe y con el censo actualizado y todo lo demás, los tutores serán destinatarios para ver esa información y serán destinatarios, como dice, para acceder al informe psicopedagógico, como no podía ser de otra manera, porque son los destinatarios directos. Sí que es cierto que, como las funciones indican en la normativa, será el tutor el encargado de trasladar esa información al equipo docente. Cuidado, porque estamos hablando de entornos protegidos, estamos hablando de ley de protección de datos y estamos hablando de información sensible. Todo eso hace que no se pueda hacer un uso indiscriminado de esa información y que cualquiera del centro, entender cualquiera en el buen sentido de la palabra, pueda acceder a esa información. Evidentemente el tutor sí, evidentemente los profesores especialistas sí, evidentemente el equipo directivo sí, pero el tutor como coordinador del equipo docente directamente traslada la información. De todas maneras, hay una parte del protocolo donde se dice quiénes van a ser los perfiles habilitados para esa cuestión. Y eso entrará en funcionamiento en el momento que entren los cambios, ¿no? Apagón digital. Luismi, perdona, voy a hacer un inciso. Esta es la señal de inciso. No, lo que quería puntualizar es que una cosa es que tenga acceso al contenido del informe y otra cosa es que pueda generar el documento. El único que puede generar el documento es el orientador. El tutor puede consultarlo, lo mismo que los otros perfiles que tienen acceso, pueden consultarlo y pueden leerlo, pero el documento, no, por supuesto, solo lectura, no puede modificar, pero en lo que es el documento, es el orientador el único que lo puede generar como tal. ¿Vale? ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por la aclaración y sí, bueno, no sé si de mis palabras estaba entendiendo que a lo mejor tenía acceso a otras funciones de orientadores, ¿no? Pero, bueno. Hemos terminado la parte de censo y ahora vendría el bloque de atención educativa ordinaria, que creo que respondo yo. Me voy a preguntar a mí mismo. Las medidas ordinarias de atención a la diversidad, si no se proponen en orientaciones al profesorado, ¿pueden realizarse? Sí, evidentemente. O sea, las medidas ordinarias de atención a la diversidad, salvo aquellas medidas que requieran una evaluación psicopedagógica previa, que no serían las ordinarias, ¿vale? Todas aquellas que no requieran una evaluación psicopedagógica previa, evidentemente no es que pueda aplicarlas, es que entiendo que debería estar aplicándolas. Por lo tanto, claro que sí, hay que aplicar todas las medidas que tenga a mi alcance para hacer que los chicos y las chicas salgan adelante. Por lo tanto, yo creo que claro que pueden realizarse, la respuesta a esta era fácil. Pero Luismi... a esta cuestión. No es por contradecir lo dicho Manolo. Lo que pasa es que ahí, en esa pregunta en concreto, aparece 3 palabras en las que yo creo que hay que poner un poco de énfasis. Dice, en el apartado de orientación al profesorado, cuidado, parece una cuestión de nomenclatura, pero no lo es. El modelo nuevo de informe psicopedagógico incluye una modificación en este apartado que ya no se llama así. El apartado se pasa a llamar propuesta de atención educativa y luego posteriormente viene un apartado de orientaciones al profesorado. Puede parecer una tontería, ¿vale? Como Neil Armstrong, esto puede ser un pequeño paso para el hombre, pero yo creo que es un gran paso para la humanidad. Es decir, el orientador ya no solamente da orientaciones, sino que en el informe psicopedagógico realiza una propuesta de atención educativa, como ha dicho Manolo, generalizada, ¿de acuerdo? Yo creo que a lo mejor puede parecer un poco puntilloso, pero yo creo que detrás de esto hay toda una filosofía, no es solamente un cambio de nomenclatura de un apartado, ¿eh? Muchas gracias, compañero. En el trabajo por proyecto, sabéis que el protocolo incluye una parte de metodología favorecedora de la inclusión,
En el trabajo por proyectos, ¿quién los elabora? ¿Cómo se desarrollan? ¿En qué tiempo? ¿Cómo promover las medidas generales? Bueno, esta pregunta tiene enjundia. O sea, evidentemente nosotros, como decía desde mi intervención de esta mañana, si alguna idea debería quedarnos clara de esta sesión de hoy, es que lo que estamos promoviendo es un modelo educativo que fomente la inclusión educativa. Y para fomentar la inclusión educativa, lo primero que estamos promoviendo es que ustedes apliquen medidas que no requieran la participación de nadie. O sea, medidas que requieran la participación de los recursos que tienen en su centro, las metodologías que puedan ustedes aplicar, más allá de seguir a pie juntillas pues un libro de texto, o más allá de seguir nuestras metodologías más tradicionales, que, como bien sabéis, cuanto más preescrita está la actividad que voy a hacer, o cuanto más preestablecida está la metodología que voy a seguir, pues menos flexible soy, ¿vale? Por lo tanto, la primera idea es que ustedes apliquen medidas ordinarias, medidas generales y metodologías favorecedoras de la inclusión. Hemos hablado, en esas metodologías favorecedoras de la inclusión, hemos hablado de dos estrategias, dos fundamentales. Hay muchísimas más, pero hemos puesto, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos y hemos puesto el aprendizaje cooperativo. Son complementarias. O sea, trabajar por proyectos, evidentemente, en la mayoría de las ocasiones, implica utilizar estrategias que son propias del aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, necesariamente estamos hablando de un trabajo que debería ser interdisciplinar. O sea, trabajar por proyectos no se puede hacer con soltura, trabajando desde la individualidad de un profe, de una profe, de un maestro o una maestra. Se puede hacer, pero estaremos perdiendo la riqueza que podría tener el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos se basa en lo que dice Juan Baello, un autor que seguramente conoceréis. Se basa en establecer... Juan Baello no habla de aprendizaje basado en proyectos, no lo apuntéis como un autor que hable de esto, pero él habla de las microalianzas en los centros educativos. Las microalianzas son que yo puedo trabajar con Ezequiel hoy, y resulta que mañana Luismi, que se le ha antojado, también trabaja con nosotros. Y Carmen también trabaja con nosotros un poco más tarde, e Inmaculada se incorpora un poquito más tarde también a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Pues porque trabajar con esta metodología implica que ustedes necesariamente, yo se lo garantizo, se lo van a pasar mejor. Ustedes lo van a pasar mejor. Y por descontado los alumnos, Los alumnos, por supuestísimo. Pero los primeros que lo van a pasar mejor son ustedes. Y cuando ustedes estén disfrutando con lo que están haciendo, seguramente esa alegría, ese entusiasmo, se va a contagiar. ¿Quién hace el trabajo por proyecto? ¿Quién diseña el proyecto? Todos los que puedan. Todos los que puedan. Si pueden hacerlo entre 3, lo hacen entre 3. Si pueden hacerlo entre 2, lo hacen entre 2. Pero todos los que puedan. ¿En qué tiempo? Bueno, preguntar en qué tiempo lleva implícito suponer que trabajar por proyectos es trabajar además de. Y es que no es trabajar además de, es trabajar en lugar de. O sea, el aprendizaje basado en proyectos no es un añadido, no es que ahora voy a jugar a investigar, no. Es que aprendo investigando, es que aprendo descubriendo, es que aprendo haciendo. Entonces, no estoy trabajando el libro de texto y además el aprendizaje basado en proyectos. En ese caso diría, es que no tengo tiempo. Claro, así no tengo tiempo. Pero si sustituyo, sí tengo tiempo. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿tengo que cambiar de repente toda mi metodología de trabajo y trabajar lo que hasta ahora estaba haciendo, tirarlo y trabajar con aprendizaje basado en proyectos? No necesariamente, no necesariamente. Yo puedo empezar a trabajar con aprendizaje basado en proyectos diseñando este año para un trimestre con 3 compis un proyecto y lo aplicamos y nos funciona y lo evaluamos y los niños aprenden y las niñas aprenden y los niños se lo pasan bien y nosotros nos lo pasamos bien. Y ya está. Y el resto lo explico como lo estaba explicando. Utilizo mi pizarra digital, mis ordenadores, mi libro de texto, lo que ustedes quieran. El año que viene hago otro proyecto. Y otro proyecto
que se suma al que ya había hecho el año anterior, porque los niños van a ser otros en muchos casos. Entonces, tengo un proyecto que se me acumula. Poco a poco puedo ir teniendo un banco de proyectos sin mucho esfuerzo que me permitan que en un plazo relativamente breve de tiempo tenga transformada totalmente la metodología de trabajo de mi centro. Probablemente, probablemente. ¿Ejemplos de trabajo por proyecto? Muchísimos. Simplemente busquen ustedes en Internet las siglas ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, y van a encontrar un montón de referencias. Pero si les sirve de algo, por barrer un poco para casa, pues pueden encontrar una página, un blog, que es profundiza.org. Algunos de ustedes estarán dentro del programa Andalucía Profundiza. Profundiza.org, en el que están recopilados todos los proyectos que se han venido desarrollando desde el curso 2010-2011. Todos. Todos son todos. ¿Vale? Entonces, esos proyectos están hechos en horario extraescolar, es cierto. Eso es cierto. Pero son una fuente fantástica de ideas para poder desarrollar ese tipo de iniciativas dentro de mi horario lectivo. Lo que sí os digo es que prácticamente todos los que han probado a trabajar por proyectos en Andalucía Profundiza, al final han acabado transformando lo que hacen dentro de su aula. Lo han hecho fuera, lo han probado, les ha gustado, han visto que funciona y han dicho, ¿y por qué no trabajo yo así en mi clase también? Y están trabajando también en su clase. ¿Cómo promover las medidas generales? Hombre, esta mañana también decíamos algo. Decíamos que en este auditorio hay orientadores, orientadoras, profesorado de pedagogía terapéutica en algún caso, pero hay muchos miembros de equipos directivos. Hay directores, directoras, jefes de estudio, secretarios. ¿Quién tiene la responsabilidad de ser el motor pedagógico de un centro educativo? Yo no tengo duda, ¿eh? El motor pedagógico de un centro educativo tiene que ser el equipo directivo muy apoyado en el equipo técnico de coordinación pedagógica. Por lo tanto, sean ustedes quienes promuevan este tipo de metodologías. De verdad, yo muchas veces lo digo simplemente por puro egoísmo, de verdad, ¿eh? Lo digo por puro egoísmo. Si ustedes quieren disfrutar con lo que hacen, que no dudo que lo hagan, pero seguro que así disfrutarían más. Si ustedes quieren disfrutar con lo que hacen, prueben a cambiar, porque probablemente puedan aplicar metodologías que sirvan para ustedes y que sirvan para sus alumnos y para sus alumnas. Así que, trabajo por proyecto, todo el mundo, cuando, todo el tiempo que ustedes puedan. ¿Y quién promueve las medidas generales? Ustedes, no hay más gente, ¿eh? Son ustedes, no tiene que venir el inspector a decir, oye, que tiene que trabajar por proyectos. No, también puede venir, pero no es eso. Además os voy a dar otro matiz. Ahora mismo ustedes tienen un currículum en educación primaria, en educación secundaria, bueno, pues se está elaborando, no sabemos cuándo saldrá, no sabemos si saldrá o no saldrá, no sabemos si saldrá antes o después. Pero el de primaria ya lo tienen. El currículum de primaria, ustedes han visto que está vinculado a una forma de programación en Seneca, que tiene unas parrillas de programación. Muchos de ustedes habrán hecho un curso de formación que tiene que ver con las competencias clave, con la programación por competencias clave. Bueno, pues más allá de la herramienta, si nos quedamos en interpretar eso como una simple herramienta, pues nos estaremos quedando cortos. Lo que esa herramienta permite es la interrelación de los conocimientos. Esa herramienta invita a trabajar por proyectos. Y la norma de primaria invita a trabajar por proyectos, invita a utilizar formas diferentes de evaluación, invita a utilizar aprendizaje basado en tareas. Bueno, mírenlo porque de verdad que seguro que todos los que no lo estén aplicando, y seguro que muchos lo aplicáis, pero todos los que no lo estéis aplicando, seguro que os entusiasmáis con este tipo de trabajo. Así que yo os animo a que lo hagáis. Esta ya es más prosaica. El refuerzo de matemáticas y lengua tiene que impartirse por el mismo maestro o maestra que imparte estas áreas, o puede hacerlo otro maestro o maestra del equipo docente. Equipo directivo. Ustedes saben que depende, ¿no? ¿De qué depende? Eso de jarabe de palo, ¿vale? Depende. ¿De qué depende? Pues depende de cuál sea la plantilla de mi centro, de los huecos que tenga disponibles, de si tengo al cupo de apoyo y refuerzo sustituyendo o no. Depende de muchas cosas. ¿Puede hacerlo el que da el área? Sí, puede hacerlo.
¿Puede no hacerlo? También puede no hacerlo. ¿Puede hacerlo el de apoyo y refuerzo? Sí, puede hacerlo de apoyo y refuerzo. O sea, lo que quiero decir con esto, como ustedes quieran, pero sí hay una cosa importante. Y esto sí es un matiz importante. ¿Puede hacerlo el PT? No. ¿Por qué no puede hacerlo el PT? Porque probablemente eso es lo que tengáis que leer en el protocolo. Porque el protocolo lo que dice es que el maestro o maestra de pedagogía terapéutica es un recurso especializado para la aplicación de medidas específicas. Y una medida específica no es un refuerzo de lengua, no es un refuerzo de matemáticas. Así que, ¿puede hacerlo cualquier maestro? Sí. ¿Puede hacerlo el PT? No. ¿Vale? Cuando se aplica la medida ordinaria de un segundo docente dentro del aula, ¿puede ser alguno de los especialistas del equipo de orientación? Bueno, si os fijáis, nosotros le estamos dando mucha relevancia al equipo de orientación de centro. Le hemos añadido una sigla más. Para nosotros ya es el EOC. El EOC, porque parece que esto de equipo de orientación educativa, parece que confunde de algún modo, ¿no? El equipo de orientación de centro en primaria, ya sabéis que lo compone el PT, el AL, en el caso de que lo haya. Si hay 2 PT, pues 2 PT, el monitor o monitora, todo el profesorado que aplica programas de atención a la diversidad en el centro, el maestro o maestra de educación compensatoria y el orientador de referencia del centro. ¿Vale? La composición es de lo más variopinto, porque depende también de qué plantilla tenga el centro. Bueno, pues de todos esos recursos personales, ¿puede haber un segundo recurso personal aplicando esa medida de 2 docentes por un aula? Sí, puede haberlo. Claro que puede haberlo. Pero, preferentemente no va a ser el PT. ¿Por qué? Porque el PT estaría haciendo medidas específicas, que no quiere decir que se hagan fuera del aula, se pueden hacer dentro del aula, pero entender el segundo maestro, la segunda maestra dentro del aula ordinaria no es yo me siento con Ezequiel que va mal. Es ahora Luismi y yo, que somos los maestros de esta clase, pues como somos 2, pues ahora podemos hacer lo que no nos podemos permitir cuando tenemos 26. Porque ahora ya no tenemos 26, ahora tenemos 26 para 2. Y 26 para 2 permiten, bueno, pues no sé si encaje de bolillo, porque a lo mejor no procede hacer encaje de bolillo. A lo mejor procede hacer metodologías de investigación. No encaje de bolillo, a lo mejor otra cosa. ¿Vale? Entonces, ¿puede ser algún recurso del equipo de orientación? Sí. Os voy a poner un ejemplo. No lo habéis preguntado aquí, pero recuerdo que en otra de las sesiones alguien nos ha preguntado por el maestro de apoyo a la compensación educativa, que forma parte de este equipo. El maestro de apoyo a la compensación educativa forma parte del equipo de orientación. El maestro o maestra del equipo, el maestro o maestra de apoyo a la compensación educativa ¿puede hacer esta función de segundo recurso? Sí. Es más, sería muy deseable que lo hiciera. ¿Por qué? Pues porque lo que no debería pasar es que en un centro, todos tenemos en mente centros con planes de compensación educativa, todos tenemos en mente centros que pueden estar en zonas de las ciudades o en zonas de los núcleos urbanos, pues con ciertas condiciones socioeconómicas más desfavorecidas, y son centros que suelen tener una ratio más baja de lo normal. Hay menos niños y menos niñas en esos centros. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, que no es de Málaga, un ejemplo de lo que no se puede hacer o de lo que no se debe hacer. Yo he llegado a visitar un centro en el que había una ratio de 10 alumnos en una clase de primaria, 10 alumnos, ¿vale? De los cuales 7 salían a una cosa que se llamaba el grupo de compensatoria. Mire ustedes, a ustedes eso les parecerá bien o les parecerá mal. A mí personalmente me parece una auténtica barbaridad. Eso es una barbaridad. Y eso no puede pasar. Eso no puede pasar. ¿Puedo utilizar ese mismo recurso para cambiar metodologías y hacer que lo que estamos haciendo sea más atractivo? Claro, hazlo. Pero no aproveches para quitarte un ratito a unos cuantos que pueden estar molestando un poquito más. Si queréis lo digo en inglés, vamos, no hay... O sea, ¿vale? Entonces, es muy importante que utilicemos los recursos para favorecer modelos inclusivos y tener la oportunidad de tener en algún momento un segundo maestro, una segunda maestra dentro del aula, es digno de aprovechar, ¿eh? Así que si ustedes pueden,
Aprovechenlo. Los centros de la red de comunidades de aprendizaje no contemplan modalidades que saquen al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo del aula ordinaria. ¿Qué hacemos? No lo saque. A ver, algunos de ustedes estarán en comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje ya saben ustedes que se basan en un modelo centrado en prácticas educativas con evidencias de éxito o actuaciones educativas con evidencias de éxito. Tertulias dialógicas, grupos interactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Si a ustedes eso les funciona, sigan. Pero lo que no se debe interpretar es que a raíz del protocolo yo estoy obligando a alguien a que cambie esa forma de trabajo y a partir de ahora tenga que identificar necesidades específicas de apoyo educativo, evaluarlas, hacer informes, dictámenes y mandar niños a PT. No, todo lo contrario. La filosofía del protocolo es otra. Si a usted lo general le está funcionando y le funciona bien, siga haciéndolo. Pero cuando alguno de los que están en esa metodología general resulta que empieza a flaquear o empieza a destacar, a lo mejor necesita algún tipo de medida específica. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Pero nadie les está diciendo que dejen de hacer lo que están haciendo hasta ahora. Si les funciona, esta pregunta ya salió también en otras provincias, si les funciona, yo les aplaudo, de verdad. O sea, yo creo que muy bien, perfecto, si les funciona, perfecto, sigan adelante. El último bloque es el bloque de preguntas de atención educativa diferente a la ordinaria. Y responde de nuevo Luis Miguel. La no promoción de un alumno o alumna se considera una... Aquí lo tiene Luis Miguel. ¿Se considera una medida ordinaria o diferente a la ordinaria? Dentro del protocolo, como sabéis, en el apartado de organización de respuesta educativa, aparecen esos dos términos como términos fundamentales, atención ordinaria, atención diferente a la ordinaria, y sabéis que se componen de una serie de medidas, de una serie de recursos. Esas medidas ya están establecidas y esas medidas son finitas, no quedan indefinidas. Yo creo que si alguna de las bondades que se han dicho durante toda la jornada de hoy del protocolo son que aquellos aspectos que en otros momentos la legislación educativa planteaba que no dejaba totalmente definido, a raíz de las instrucciones se definen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, atención diferente ordinaria, atención ordinaria, se le da ya una definición. Y con el conjunto de medidas, tanto generales como específicas, como los recursos, tanto generales como específicos, vienen claramente definidos cuáles son. Y vienen en una lista donde vienen establecidos uno por uno. Sobre todo en las específicas luego se hace más hincapié y se explican de manera más detallada, ¿de acuerdo? Dentro de las medidas generales está la permanencia, ¿de acuerdo? Y la permanencia, tal como viene establecida, pues es una medida ordinaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, destinada a cualquier tipo de alumno. Distinto es la permanencia extraordinaria. Sabéis que existe un modelo de permanencia, que es la permanencia extraordinaria, que está vinculada a determinados colectivos de alumnos en concreto, ¿de acuerdo? Y ahí sí que estaríamos hablando de una medida de carácter específico. Pero lo que es la permanencia vinculada a todo el alumnado y es una medida de carácter ordinario. Además, en este aspecto hay que tener en cuenta una cuestión. ¿Qué diferencia una medida ordinaria de una medida específica? Las medidas ordinarias están destinadas a todo el alumnado. Las medidas específicas están destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Ese es el criterio, claramente, que las diferencia. Entonces, ahí está la diferencia clara. Cualquier alumno puede ser objeto de una permanencia, por lo tanto, de una medida de carácter ordinario. Además, la Orden 25 de julio establece que el alumnado que no promociona al curso siguiente, el curso que no está promocionando, tiene que ser objeto de un plan específico para el alumnado que no promociona. Ese plan específico que el alumnado no promociona también es una medida de carácter general, de carácter ordinario, destinado a cualquier alumno, no a ningún colectivo en concreto. Bueno, había muchas preguntas, que preguntaban diferentes aspectos relacionados con las adaptaciones curriculares no significativas y adaptaciones curriculares significativas.
En lugar de formular preguntas sueltas, lo hemos agrupado en este epígrafe en el que Luismi nos va a hacer aclaraciones, todas esas aclaraciones que habéis ido formulando o que habéis ido solicitando en vuestras preguntas en relación con la diferencia entre adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones curriculares no significativas. Luismi. Bueno, por motivo de estar preparando esta segunda parte, yo no he podido asistir a la parte en la que Miriam seguramente habrá explicado esto estupendamente. Entonces, quizás me solape con algunas cosas de las que ella haya dicho y que hayan quedado suficientemente claras, ¿no? Si es así, pues bueno, disculpa en el sentido de esta descoordinación, pero bueno, ha sido directamente por ese motivo. Pero sí que es verdad lo que dice Manolo, había un conjunto importante de preguntas relacionadas con esta cuestión. Sí que es cierto que, bueno, que es un tema que quizás preocupa, que quizás necesita aclaraciones, que necesita profundizarse en él, ¿vale? Antes de entrar de manera directa en las aclaraciones generales, hay una cuestión que tenemos que tener muy clara con la lectura de las instrucciones. Como se ha dicho a lo largo de la mañana, y seguramente Manolo hizo hincapié en su ponencia y después también se ha dicho en algún otro momento, las instrucciones tienen un rango normativo que les impide derogar o modificar normativa de rango superior, ¿de acuerdo? Además, en este momento, tanto la orden de 25 de julio de 2008 como el decreto 147 de 2002, como la orden de 19 de septiembre de 2002, que regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen, siguen estando vigentes. Por lo tanto, las instrucciones vienen a convivir y a complementar toda esa normativa. Por lo tanto, tenemos que tener una filosofía clara de que el decreto 147 de 2002 está vigente, la orden de 19 del 9 está vigente, la orden de 25 de julio de 2008 de medida de atención a la diversidad sigue estando vigente, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay algunos aspectos en los que las instrucciones tocan cuestiones que están en esta normativa que acabo de citar, pero que viene sobre todo a desarrollar, especificar, concretar, y yo creo que hay un calificativo un verbo, ¿no?, que lo define más claramente: adaptar, ¿de acuerdo? Toda la normativa que he dicho tiene bastante tiempo. En todo ese tiempo, en todo ese camino, como decía Manolo esta mañana, ha dado tiempo a que se cambien conceptos, a que se modifiquen conceptos. Los conceptos que se trabajan en el decreto 147 no son exactamente los mismos de aquel momento a los que hay ahora. Y desde que se publicó también la orden de 25 de julio de 2008 hasta ahora, pues también han pasado mucho tiempo. Las instrucciones vienen a profundizar en algunas cuestiones y a solventar algunas lagunas y a detallar algunas cuestiones que antes quizás no estaban totalmente detalladas. Por lo tanto, a la luz de esta cuestión es como tenemos que entender las instrucciones que regulan el protocolo, es decir, complementarias a la legislación actual, pero aclarando, desarrollando, especificando aspectos o que antes no estaban detallados o que a la luz del paso del tiempo tienen que ser de alguna manera adaptados al momento actual, ¿de acuerdo? Con respecto a teniendo esto siempre ya presente, que yo creo que es una idea que tenemos que tener ahí y que evidentemente no podemos dejar de pensar en ello, con respecto a las adaptaciones curriculares, hay un desarrollo de las instrucciones en los cuales introducen muchos aspectos que a lo mejor antes no han estado contemplados o estaban contemplados de manera muy puntual, ¿vale? Centrándonos en todos aquellos aspectos que tienen que ver con las adaptaciones curriculares. Mirad, en primer lugar, como sabéis, las instrucciones introducen un concepto que antes no estaba tan desarrollado, que son las adaptaciones curriculares de acceso. Perdón, ya lo he dicho mal. Adaptaciones de acceso al currículo, ¿de acuerdo? No se consideran curriculares como tales. Son adaptaciones que permiten el acceso al currículo, separándolas de los que son adaptaciones curriculares propiamente dichas, que son las no significativas o las significativas, o bueno, lo serán también las individualizadas, ¿no?, que están establecidas para el alumnado que está cursando el periodo de formación básica obligatoria. Las adaptaciones de acceso al currículo
venían definidas o venían contenidas en la Orden de 25 de julio de 2008 dentro de las adaptaciones no significativas, curriculares no significativas, y solamente en un pequeño apartado donde se decía el acceso al currículo al alumnado con necesidades educativas especiales o discapacidad o trastornos graves de conducta. ¿Qué hacen las instrucciones? Sacarla de ese contexto, porque no se consideran curriculares propiamente dichas, y definir en qué consiste, a quién van destinadas, con qué sentido y qué procedimiento tiene su diseño y su desarrollo. Eso con respecto a las adaptaciones de acceso al currículo. Con respecto a las adaptaciones curriculares, propiamente dichas, hablamos de adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares significativas, adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades, adaptaciones curriculares individualizadas. Las primeras, que pueden ser las que estén sujetas a más dudas o a más aclaraciones. Adaptaciones curriculares no significativas. ¿Qué introduce la orden? ¿Qué aspecto aclara? ¿Qué aspecto desarrolla la orden? En la orden de 25 de julio de 2008 ya estaban establecidas, ya se decía quién eran los destinatarios, ahí no hay ningún cambio, siguen siendo el alumnado NEAE, salvo el alumnado de altas capacidades, ¿de acuerdo? Y establecía que estaban dirigidas a la modificación de elementos curriculares que no eran los objetivos, que no son los objetivos ni los criterios de evaluación. Por lo tanto, las adaptaciones curriculares no significativas no implican un cambio en el currículo que implique un cambio en la evaluación con respecto a los criterios. El alumnado sigue siendo evaluado en base a los mismos criterios de evaluación. Se pueden modificar procedimientos de evaluación, se pueden modificar instrumentos, se pueden modificar aspectos metodológicos, cuestiones relacionadas con las actividades, con las tareas, pero nunca los objetivos y nunca los criterios de evaluación, que son los elementos curriculares fundamentales. Y un aspecto fundamental también al que donde empieza a introducirse algunos aspectos que desarrollan y especifican en las instrucciones, es que a partir de este momento las instrucciones hacen referencia a que las adaptaciones curriculares, tanto las no significativas como las significativas, están vinculadas a un área, a una materia. En la orden de 25 de julio eso quedaba un poco indefinido. ¿El alumnado tiene adaptaciones curriculares en qué? ¿En todo? ¿En algunas materias? ¿En todas las materias? A partir de ahora, cada materia tiene que definir si existen adaptaciones o no existen. ¿De acuerdo? Distinto será que en el modelo de Séneca, cuando se esté ya directamente en el módulo de gestión, en un único modelo se incluyan todas las adaptaciones, todas las áreas o materias que tengan adaptación, para que no haya 7 documentos de adaptaciones, que todo se aglutine en uno. Pero el concepto es que la adaptación curricular no significativa y la significativa es por área, por materia. Otra cuestión importante. Cuando la orden 25 de julio definía las adaptaciones curriculares no significativas, hablaba de un desfase poco importante. Un desfase poco importante que es, no estaba definido. A continuación, con las instrucciones se define y se establece claramente que el desfase es de al menos un curso. Va a haber una modificación, no sé si Miriam lo ha comentado esta mañana. Realmente en el texto de las instrucciones aparece que dependiendo de la etapa educativa ese desfase puede ser de un curso, de 2 cursos. Una vez que ha visto la luz el documento y una vez que hemos recibido algunas aportaciones, sí que es cierto que hay una cuestión y que va a salir publicada en una corrección de errores. Los decretos, las leyes tienen correcciones de errores, pues esta instrucción no va a ser menos, ¿vale? También va a tener su corrección de errores y vamos a aprovechar para mejorar aquellos aspectos que se han podido escapar o que han sido detallados de manera a lo mejor no correcta, ¿no? Va a quedar establecido en la corrección de errores que el desfase para la adaptación curricular no significativa es de un curso, en cualquiera de las etapas, sin ningún tipo de diferencia, si estamos hablando de la primaria, si estamos hablando de la secundaria obligatoria. ¿De acuerdo? Con respecto a las adaptaciones curriculares significativas, en la orden de 25 ya venía establecido que solamente para el alumnado con necesidades educativas especiales. Esto es una cuestión que viene claramente definida como tal y que proviene incluso de un Real Decreto, cuestiones que nosotros
no hemos podido modificar en las instrucciones, no han podido ser de otra manera, ha tenido que salir de esta forma y las adaptaciones curriculares significativas únicamente son sus destinatarios el alumnado con necesidades educativas especiales. Se pueden modificar los elementos del currículo, cualquiera de ellos, incluidos los objetivos y los criterios de evaluación. Ese es el matiz diferencial sustancial con las adaptaciones curriculares no significativas. Y el alumno objeto de adaptación curricular significativa es evaluado en base a los criterios de evaluación establecidos en la adaptación curricular. Por lo tanto, en la adaptación curricular ya establece en base a qué criterio de evaluación debe ser evaluado el alumno objeto de la misma. Lo mismo que las adaptaciones curriculares no significativas, y con esto ya lo he dicho antes, están establecidas para cada área, para cada materia, no de manera generalizada. El concepto es por área. Y lo mismo que ha ocurrido con las adaptaciones curriculares no significativas, también se especifica el desfase. La orden de 25 de julio hablaba de un desfase que hiciese necesario modificaciones de los elementos sustanciales del currículo, pero no especificaba cuál era ese desfase. Ahora va a quedar establecido con modificaciones también con lo que respecto al texto que está ahora mismo, que es que las adaptaciones curriculares significativas se aplicarán cuando hay un desfase de al menos 2 cursos en cualquiera de las etapas, solo para el alumnado con NE, evidentemente, nunca para otro tipo de destinatario. ¿Bien? Con respecto... ¿tú sigues? Con respecto a otra cuestión a tener en cuenta de esta cuestión, habéis hecho también referencia a que hablemos de las adaptaciones curriculares individualizadas. Las adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades no sufren modificación sustancial con lo que decía la orden 25, por lo tanto no creo que sea necesario hablar sobre ellas, tampoco se han hecho preguntas concretas sobre la misma. Y en algunas de las preguntas hacía referencia a las adaptaciones curriculares individualizadas. Se separa también el concepto de adaptación curricular individualizada y se vincula única y exclusivamente al alumnado escolarizado en modalidad C y D. Vienen establecidas como tal en la orden que regulaba los proyectos curriculares que se llamaban en su momento de estas enseñanzas y vienen establecidas de esa manera, como adaptaciones curriculares individualizadas. Y son la concreción individualizada de la programación de aula, en el caso de lo específica, o del centro, en el caso de centro específico, al alumno o alumna, ya decimos, escolarizado en modalidad C o D. En este caso estamos hablando de modificaciones ya sustanciales del currículo en grado muy extremo y sobre todo ya vinculadas al periodo de formación básica obligatoria. Por lo tanto, las ACI, con lo que hemos conocido tantas, no son adaptaciones curriculares significativas, porque las adaptaciones curriculares significativas están solamente vinculadas a lo que es la enseñanza básica obligatoria y están vinculadas únicamente a lo que es el periodo de FBO, modalidades C o D. Una última cosa. También había hecho referencia a los modelos. ¿Cuándo estarán los modelos? ¿Qué aspectos a tener en cuenta con respecto a los modelos de adaptación curricular, tanto las no significativas como las significativas, como las adaptaciones curriculares individualizadas? Tal como se ha hablado durante la mañana, a raíz de la aplicación del protocolo, Seneca genera una serie de modelos que tienen que ser actualizados. Ahí hay un orden de prioridades. Los primeros modelos que se van a actualizar son los que tienen que ver con el informe psicopedagógico y con el dictamen de escolarización. Eso no quita que los demás modelos también se actualicen, pero en otro momento. Todo esto será paulatino. En el momento en el que se afronte los nuevos modelos de adaptaciones curriculares, evidentemente saldrán modelos de este tipo de adaptaciones, ya digo, tanto de las adaptaciones curriculares no significativas, como de las significativas, como de las individualizadas, ajustados al diseño curricular en que en ese momento, yo aquí digo como Manolo, como no sabemos qué va a ocurrir, pues el que esté vigente en ese momento. Y evidentemente esos modelos estarán ya ajustados a la arquitectura y a los modelos y a los diseños curriculares en el momento que se produzca. Ya digo, no es el momento todavía, ni va a ser los primeros modelos que se incorporen.
vendrán después de que se hagan los más necesarios, los más urgentes, que son los modelos de informe y de dictamen. Otra cosita, última. Alguien también ha hablado de adaptaciones curriculares. Cuando decíamos aclaraciones de un bloque, eran muchas de estas. Entonces, aquí están contenidas muchas de las preguntas que... Alguien hacía referencia a adaptaciones curriculares no significativas de carácter grupal. Siguen existiendo. La orden de 25 de julio de 2008 las contempla como tales y en los mismos términos en los que la ley de 25 de julio de 2008 las contempla, pues así hay que hacerlas. Ahora bien, ¿cómo vincularlas a los nuevos modelos o a lo que dicen las instrucciones? Pues evidentemente, si va a haber un modelo en Séneca, todo alumno del grupo que sea objeto de esa adaptación curricular no significativa grupal tendrá que tener su documento propio. Y todo ese alumno tendrá que tener en aquellas áreas en las que se haga esa adaptación curricular no significativa su documento propio. ¿Puede ser el mismo para todos? Evidentemente sí. Será el mismo duplicado o triplicado o cuadriplicado por cada uno de los alumnos objeto de esa adaptación curricular no significativa de carácter grupal. Pero cada uno en Séneca, porque realmente cada uno es un individuo, aunque pertenece a un grupo, va a tener que tener su documento en donde quede reflejada su adaptación. Yo creo que con esto es una adaptación clara y aplicar el sentido común a aquellas cosas en las que a lo mejor no han sido descritas al detalle, pero bueno, que no son necesarias tampoco mucha aclaración para tener en cuenta cómo hay que aplicar este tipo de cuestiones. Yo creo que ya no hay ninguna más de esta cuestión. Yo creo... Bueno, esta no la has contestado. Espérate, me salta una, ¿no? No, esta. A ver, esta pregunta viene a algo que dice el protocolo, ¿vale? Viene en relación con algo que dice concretamente el protocolo. ¿Es posible realizar una adaptación curricular significativa una vez pasado el primer trimestre del curso? Mira, en concreto, un compañero o compañera, no sé si estará todavía aquí, ha hecho una objeción, que sí que es verdad que hace referencia a una cuestión puntual que dice el protocolo, y dice, el traslado, si una vez detectados indicios de NEAE se han aplicado medidas que pueden durar 3 meses y luego, en su caso, realizar la evaluación psicopedagógica para después determinar medidas como la adaptación curricular significativa o adaptación curricular no significativa, ¿cómo pueden estar realizadas y grabadas en Séneca estas adaptaciones antes de la primera evaluación? Bueno, es una objeción verdadera e interesante, es cierto, ¿de acuerdo? Entendemos que en esas correcciones de errores pueden surgir cuestiones como esta, que a lo mejor no están detalladas al milímetro, o que hay cierta desincronía entre lo que se puede pasar en la realidad y lo que dice el texto, pero para entender estas situaciones os pongo en situación, como decía Manolo, de qué se ha querido decir en ese apartado y cuál es el objeto de ese apartado. Evidentemente, lo que dice este compañero es cierto. En este caso, lo de estar grabadas y terminadas en Séneca en la primera evaluación no es posible, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cuestión. Ese concepto de que la adaptación curricular, tanto no significativa como la significativa, tiene que estar en Séneca y tiene que estar grabada antes del primer trimestre, es la idea de que cuando conocemos ya un caso de un alumno que es objeto de adaptación curricular, el profesor, tutor, los profesores de área, el profesor de PT en el caso AL, en el caso de adaptaciones curriculares significativas, tiene que tener esa adaptación realizada en el plazo en el que se realizan las programaciones. Esa adaptación no puede estar sujeta a cambios, modificaciones, sabemos que puede ser un documento vivo, pero tenemos que tener claro establecido cuáles son los elementos curriculares de esa adaptación y cuál es el plan de trabajo, por decirlo de alguna manera, con ese alumno desde el principio de curso. Eso no puede estar indefinido a lo largo de todo el curso sin saber. Y lo de poner la primera evaluación era sobre todo porque cuando llegue el momento de las evaluaciones del primer trimestre, ese alumnado tiene que ser evaluado en base a los criterios establecidos en la adaptación. Por lo tanto, esos criterios tienen que estar escritos y tienen que ser claros. Por lo tanto, ese es el objeto de que la adaptación esté grabada y esté en Séneca en un determinado momento y, sobre todo, vinculado a esa fecha. Lo mismo que también aparece que la adaptación curricular, además de estar vinculada a cada área, a cada materia, va a tener un periodo de vigencia que se establece como para un curso.
En primaria se establece que incluso en determinados momentos se puede establecer por un ciclo, ¿de acuerdo? Esto viene a referencia a que ningún profesor o ningún maestro tiene que heredar la adaptación curricular de otro. La adaptación curricular debe finalizarse cuando acaba el curso y debe ser objeto de la evaluación. Una vez evaluado el alumno, se puede determinar si ese alumno necesita seguir con esa adaptación curricular, necesita que el curso siguiente esa adaptación curricular para ese área sigue estando y en qué aspectos tienen que ser modificadas. Y se pueden sentar las bases en final de curso de lo que será el inicio de la programación de esa adaptación curricular en el curso siguiente. Pero esa adaptación que va a estar vinculada en Séneca a un profesor concreto tiene que estar finalizada y no puede estar arrastrándose curso tras curso por otros profesores, porque además eso genera dificultades técnicas en Séneca, el profesor que la abrió ya no está en el centro, el profesor que está ahora ya no la puede modificar, empieza a generar dificultades importantes que verdaderamente debe estar vinculada además a quien la hizo, a quien la abre y a quien la cierra. Esos son los objetivos de los plazos de abrir y cerrar. Sí que es verdad que cuando ocurran este tipo de circunstancias, evidentemente lo del primer trimestre se desdibuja un poco, ya se redactará de otra manera en la que se acoja a estas circunstancias. Sea como sea la casuística, en el momento que se decida hacer una adaptación curricular, no significativa o significativa, y se grabe en Séneca, evidentemente, cuando haya una evaluación, la más próxima, que haya que aplicar esa adaptación tiene que estar en Séneca y tiene que estar esos criterios de evaluación, porque si no, como he dicho antes, ese alumno no puede ser evaluado convenientemente en base a la adaptación a la que lo tiene que ser evaluado. Más aclaraciones. Miedo me dan las aclaraciones, Luismi. Aclaraciones en relación con medidas ordinarias, adaptaciones curriculares no significativas y programas específicos. La idea, entiendo que era básicamente diferenciarlas de alguna manera, ¿no? Bueno, voy un poquito más rapidito porque ya veo que ya estamos en hora límite, ¿vale? Estamos terminando, ¿vale? Así que hay un gradiente claro en el protocolo. Una cuestión son medidas ordinarias, una cuestión son las adaptaciones curriculares no significativas, otra cuestión son los programas específicos. Si tenemos que diferenciar estas medidas, lo primero que he dicho antes es importante. Las medidas ordinarias o generales son para todo el alumnado, las medidas específicas son para el alumnado con NEAE. Y dentro de ellas, algunas medidas específicas son para colectivos concretos, como hemos visto, algunos son para los NE. ¿Se pueden hacer modificaciones en los elementos curriculares? Sí. ¿Se pueden hacer adecuaciones de las programaciones didácticas? Sí. Esas adecuaciones en las programaciones didácticas, aunque sean en la metodología, aunque sea en la evaluación, aunque sean en las actividades, pueden ser ajustes de tipo general en el que del destinatario pueden ser un grupo completo de alumnos o un alumno concreto de manera ordinaria, que no tiene por qué ser NEAE. ¿Cuándo se convierte eso en ajuste en una adaptación curricular no significativa? Cuando los elementos los gradúo de manera más importante y sobre todo cuando el destinatario es un NEAE. Si el destinatario es un NEAE y las modificaciones de los elementos curriculares quedan establecidos por escrito, una programación por escrita, y son suficientemente importantes como para que lleven dijéramos, ese apoyo escrito de esa situación y sobre todo cuando haya el desfase suficiente que marca la medida, estamos hablando de una adaptación curricular no significativa. ¿Qué son los programas específicos? Pues los programas específicos, la diferencia que tiene con las otras dos es sobre todo que son aplicados para NEAE y sobre todo que estamos hablando del ámbito de que se trabaja sobre procesos cognitivos y sobre todo con carácter vinculado con lo que es el desarrollo del proceso de aprendizaje, vinculado con el desarrollo de las competencias clave y sobre todo porque interviene un recurso especializado. Los programas específicos son competencias del profesorado especializado en la atención a las necesidades educativas especiales, PT y AL. Ahí está el matiz diferencial del programa específico con las otras cuestiones. ¿Se pueden hacer programas de estimulación por el tutor? ¿Se pueden hacer programas de estimulación por los profesores encargados de los refuerzos? Sí, de manera generalizada, de manera ordinaria. No hay nada que riña programas específicos de prevención con programas específicos destinados a los NEAE o a los NE. Son cosas diferentes. Los programas específicos que conocéis, generales, aplicados para todo alumno, por los recursos generales, siguen siendo de aplicación. Además, no sigue siendo de aplicación, el protocolo les da mucha importancia en la parte de prevención.
Pero cuando hay un programa específico que aplica el PT para alumnos concretos, con una determinación de NEAE concreto y destinado a un proceso cognitivo concreto para ese alumno en particular, ahí estamos hablando de un programa específico y tiene la consideración de medida específica tal como viene especificado en el protocolo. No sé si por la rapidez he sido suficientemente claro. Esta pregunta yo creo que ya de alguna manera ha quedado respondida, pero por si quieres remarcarla. ¿Qué medidas se aplican con el alumnado que presenta grandes desfases curriculares y no tiene necesidades educativas especiales? Por ejemplo, alumnado con dificultades de aprendizaje o alumnado con dificultades de compensación educativa. Necesidades, perdón, de compensación educativa. De alguna manera es lo que se ha dicho, pero bueno, se puede apostillar un poquito más. Sí que es cierto que yo he dicho antes que las adaptaciones curriculares no significativas no podían ser aplicada a otro tipo de destinatario que no fuera el alumnado con necesidades educativas especiales. Que eso es una cuestión que venía de rango legal mucho más alto que en las instrucciones, que eso viene establecido así en la orden y que viene incluso establecido en reales decretos que lo impiden. Somos conscientes de que hay alumnado, sobre todo de estas dos categorías, día y de compensatoria, que acumulan desfases más importantes que los que implican la adaptación curricular no significativa. Es cierto. Es decir, hay alumnado que tiene desfases no solo de un año, ni de 2, sino incluso de 3 o de 4 o incluso más. Es verdad y es cierto. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es que en el marco legal que tenemos, las adaptaciones curriculares como están definidas no vienen a arreglarnos esa situación. No nos pueden arreglar esa situación y aunque fuera la intención del grupo de trabajo que ha trabajado en el protocolo sacar alguna idea que verdaderamente nos diera solución a esta cuestión, en el marco legal actual, desde el modelo de adaptaciones curriculares, no era posible. Por lo tanto, las adaptaciones curriculares no son el único medio. Ahora bien, este colectivo tiene otras muchas medidas desde las cuales se puede dar respuesta educativa, que no son únicas y exclusivamente las adaptaciones curriculares. ¿Cuáles son? Cuestiones organizativas, cuestiones de recursos concretos para este alumnado, o puede ser, como he dicho antes, modelos de trabajo en centros de compensatoria. Es decir, tenemos multitud de medidas dentro del mundo de lo que es el carácter ordinario en el cual podemos darle respuesta a este alumnado, pero evidentemente atacar a su desfase importantísimo con las medidas de adaptación curricular, ya digo, desde el marco legal que tenemos no es posible. Tendremos que inventarnos otras medidas dentro del campo de lo ordinario y del campo de lo organizativo y de lo curricular que verdaderamente sea legal y que verdaderamente le podamos dar respuesta a este alumnado, aunque sabemos que el desfase importante nos va a poner muchos inconvenientes. Es cierto, y ahí no os puedo decir otra cosa, ¿no? Ese es el marco legal en el que nos movemos y donde nos podemos mover, ¿no? Dentro de las invenciones, tendremos que inventar, ha dicho, dentro de las invenciones no vale inventarse que tiene discapacidad intelectual, ¿vale? No vale. Fui claro, ¿no? Sí. Manolo es más maligno que yo, ¿eh? Yo pienso... No soy maligno, yo lo digo sencillamente. ¿Puede atender un PT o una L a un alumno o alumna que aún no presente necesidades específicas de apoyo educativo? Dadas las horas que son, yo creo que ha quedado claro. No. De todas maneras, pues no deja esto así, tan fríamente. El alumnado PT y AL es profesorado, destinado a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Sus funciones vienen reguladas en la Orden 20 de julio de 2010 y siguen siendo las mismas. Y dice expresamente que este alumnado atenderá prioritariamente al alumnado con NE y de manera no secundaria, pero no tan prioritaria, al alumnado con NEAE, siempre y cuando estemos hablando de su intervención especializada. Por lo tanto, PT y AL están vinculados a atenciones especializadas, nunca a otra cuestión. Por ejemplo, había una pregunta por ahí que había y decía, es que si el alumnado tengo en mi centro, no sé cómo era, pero en concreto venía a decir, y si el PT en ese momento está sustituyendo, intentemos equipos directivos que en la organización del centro, los recursos especializados, los rentabilicemos al máximo.
porque entonces seguramente nos faltan, ¿de acuerdo? Es cierto, atienden prioritariamente al alumnado con NE, atienden sin detrimento o sin beneficio de esa atención prioritaria también al alumnado con NEAE, pero bueno, vamos a intentar que hagan sus funciones y rentabilizarlas al máximo. Yo creo que he sido claro en esa cuestión, ¿de acuerdo? Otra última aclaración. Bueno, la última aclaración que quería decir es que agradezco a esta parte del público que se ha mantenido mucho más numerosa con lo que había dicho Manolo en un principio ¿vale? Ya se me ha ido lo que iba a decir, ¿no? No sería muy importante, no sería muy... Yo voy a hacer un... Vosotros habéis entendido que Luismi no es mudito, ¿no? Y que por qué lo dejamos hablar al último, ¿no? Bueno, pues cuando le doy el botoncito y no avanza, es que esta era la última, ¿vale? Hemos terminado la ronda de preguntas. Yo creo que hemos resuelto un número de dudas bastante considerable. Como habéis visto, esta dinámica es la que nos permite avanzar, resolver muchas de las consultas que habéis planteado. No digo que sean todas, pero sí son muchas de las preguntas que habéis planteado. Y bueno, lo hemos hecho así sencillamente porque resultaba más ágil y podíamos responder más a vuestras necesidades. A mí solo me queda despedirnos, daros las gracias por haber estado aquí, gracias por aguantar hasta esta hora y espero que hayamos cumplido el objetivo que planteábamos esta mañana, que os hayáis ido de aquí hoy con el convencimiento de que este protocolo lo que viene es a potenciar un modelo educativo inclusivo y que seamos nosotros los que hemos venido hoy aquí a entenderlo, a desmenuzarlo, a conocerlo, a trabajarlo, a preguntar dudas, seamos nosotros quienes llevemos el mensaje a nuestro centro para poder hacer de verdad lo que el protocolo pretende, que es buscar la mejor respuesta educativa para todos los alumnos y todas las alumnas. Muchas gracias a la organización del CEP, muchas gracias al equipo técnico, muchas gracias a vosotros.